Ángela, Sí. bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal le pareció Bogotá, su merced? Me encanta. ¿Sí? Sí. Sí, pasó de todo, ¿no? Como post-temblor, Sí. lluvia torrencial, montaje de disposición suspendido, todo puede salir mal. Orines de humano. Orines de humano, Bogotá Todo, huele a meado, todo. sí, no Me lo había encanta. notado. Sí, como que Ciudad de México huele un poquito a grasa animal de cocina, me pareció. Bogotá huele a meo, pero es que pues es que aquí no hay baños públicos, ¿no? Sí. Divina la ciudad. Me Pero encanta. bueno, su merced está acá porque hubo como una confluencia de hechos como bastante destacables en mi vida. Uno de ellos fue que Juan Obando logró que me invitaran desde Soma a dar una charla y como un curso. Yo llegué con la promesa de hablarle a las personas del programa de estudios de Soma de aceleracionismo. Terminé hablando de posmodernismo, entonces me aborrecieron. Por supuesto, el aborrecimiento del Centennial es como me ofende, lo cancelo, no lo invito a ni mierda. Y fui invitado por una persona que está allá, que se llama Santiago Laya, pero pues que más su perfil twitteriana, se mueve como bastante en el res y él se mueve muy bien a partir de como ese perfil y de encarnar ese perfil. Y entonces él llegó a Soma y efectivamente me vio como allá en la cloaca del odio Centennial y me rescató de allá y me dijo, venga vamos a hacer un estudio de visit a espacios. Entonces yo iba como con la prevención de que estaba la feria material y que todo iba a estar en función de la feria, y a mí eso cuando pasa en Bogotá me sabe a mierda, porque como los artistas como que se disfrazan de si hay acento entonces me voy para allá, me vuelvo bilingüe, me vuelvo más gomelo de lo que soy, como que se vuelven detestables en ese sentido para hacerse más vendibles. Y entonces pues nada, yo me fui con él un poco prevenido como, puta. Entonces empecé a tomar normal, entonces íbamos tomando en el carro, hablando, recorrimos mucho un espacio que me pareció enorme, pero después me di cuenta que en media Bogotá no es como montañero. Y llegamos a una zona que era barrial, como que uno puede ver como barrial, de tienda, vecinal, obrera, donde había una casa. Y en esa casa había una acumulación de artistas, había obviamente rolos jugando a vamos a estar en la feria material, somos más gomelos, y había estudios. Y de pronto, en la interacción que se da, nos invitan a tu estudio y llegamos y ahí como que entró como en un choque de un amor a primera vista que no me pasaba mucho con obras, y es que me encuentro con una gran tela, o sea, primero un gran estudio, una gran tela, con unas dimensiones que para el caso bogotano son como what, casi épicas, y una amabilidad en el trato relacionada con hablar de lo que se ve. Entonces en ese sentido una de las primeras, como de los primeros encuentros, el primer encuentro que tuve con Tora tenía que ver con eso, con por qué esta persona hace lo que hace si estamos en un entorno digital y donde la formación universitaria, sobre todo en arte contemporáneo, apunta a otro tipo de procesos, como el formato tapiz es godo, la pintura es reaccionaria, en algunos casos como los temas, la figuración como relacionada con cierto tipo de temáticas barrocas o rococó, es como hay que dejarlo de lado porque esa mierda no, ahorita toca abrazar pobres, meter pantalla de video, meter experimentación con pigmentos, o no vale. Entonces me quedaron muchas dudas. Y finalmente estamos acá, como que a partir de las dudas generé una invitación para que vengas a hacer una exposición en la sala de exposiciones de la SAP. Entonces quería empezar por allí, como cuáles son tus antecedentes de formación, cómo empezaste a trabajar procesos como el que se va a ver aquí en Bogotá. Bueno, educativamente me formé en la Universidad Nacional de allá, de Artes, que es pública, y también tuve mucha suerte en que mis papás me mandaban a talleres desde chiquita, entonces empecé a pintar desde chiquita, y como que lo que me suelen preguntar mucho eso, como de la medida. Y como que yo trabajé mucho y tuve muchos trabajos distintos, y uno de ellos fue en escenografía, y trabajé para un escenógrafo que estaba haciendo una escenografía gigante para una ópera, que era el interior de un castillo ruso como de 1800, para una ópera en un teatro, y medía 10 por 15, y la pintamos en el piso con mi hermana también. Y entonces como que para mí siempre fue una medida con la que yo soñé hacer telas grandes. De hecho me encantaría hacer pinturas más grandes, o pinturas como escenas como con más
más pinturas. Y también siento que es una forma como de construir un bioma cuando uno no tiene una propiedad propia, vale la redundancia, como que también mi mamá es arquitecta además, entonces ella se dedica a hacer obras muchísimo más grandes que lo que yo hago, entonces para mí siempre era como, o sea, nunca era tan grande como la gente lo veía, y siempre necesité hacerlo y además siempre, o sea, como que uno nunca sabe cuánto tiempo va a tener un taller. Yo me fui de Argentina a estudiar a Soma en México y me llevé como un montón de cosas chiquitas para hacer porque no sabía si iba a tener taller o algo. Y entonces teniendo ese taller también como mi razonamiento más obvio era como, voy a aprovechar este espacio y voy a hacer una pintura del tamaño de esta pared, de la misma forma que la pintura que traje acá para colgar en la SAC, la hice en Soma y era como, tengo Soma entero, o sea, el edificio entero de Soma, obviamente prefiero como aprovechar este tamaño de pared, que no sé cuándo voy a tener este tamaño de pared. O sea, como que siento que también es algo de la necesidad y de aprovechar los recursos que no tiene en el momento. Como que en general me pasa mucho que la gente siempre interpreta los tamaños como una cuestión de poder, y yo los interpreto como una cuestión de como de aprovechar. Sí. Entonces yo quería, hay muchísimas cosas. Pues primero hay como una relación familiar, no en el sentido como de yo heredo la profesión de mi padre, que sería como el modelo medieval, o yo sigo una senda modernista de somos una familia de arquitectos. Hay como una cercanía con la familia, sin embargo, como con el trabajo con la hermana en esta escenografía y el ascendente de la mamá. Quería preguntar respecto a la escala, porque me parece que también yo destacaría el hecho de que se trata también de dos personajes femeninos. ¿Cómo es esa relación con la escala respecto a eso que acabas de decir, respecto a que en muchos contextos, y yo diría en el contexto latinoamericano, y más para el arte contemporáneo latinoamericano, la noción de escala también es como consagratoria? Digamos, como que yo llegué a los 30 años de experiencia, ahora sí tengo un edificio propio para mí, y el gobierno colombiano me lo va a hacer, y se va a llamar Casa Museo Doris Salcedo, y aquí todos van a ser en el arte mío, que es monumental en términos de área. Y en comparación, uno mira como las primeras obras de Doris Salcedo cuando era estudiante o primeros premios, y era pequeña, era doméstica, como lo que de una mesa de comedor, lo que de un garaje de casa. Entonces quería un poco preguntar eso, como una mujer, tu hermana, que acompaña en el proceso de elaboración de una obra grande, y una mujer, tu mamá, que hace obras más grandes que los tamaños domésticos del arte contemporáneo, y cómo se puede establecer esa relación, pues si es posible. Sí. Como que la cercanía con mi familia es constante. Mi familia se compone de mi mamá, mi hermano, mi hermana y mi papá. Siento que de mi papá saqué el lado más loco, que él es como una persona así que le gusta la adrenalina y que anda a miles que no para, que no para, así como súper bipolar. Y me encanta. Y mi mamá es como más tranquila, más pacífica y nunca se enoja y nunca grita. Ojalá llegue yo. O sea, Le Corbusier, yo soy Finn Baker, pero con géneros Claro, sí. Y como que le gusta mucho la obra, estar en obra. O sea, a ella le encanta la dirección de obra. Sí, el hacer, hablar con los obreros, hablar con la gente, entender como por qué, o sea, como, sí, como relacionarse, le gusta a la gente. Y mi hermana también es artista y es más grande, entonces los amo a todos y la admiro mucho y me encanta lo que hace. Y aprendí de ella un montón. Y mi hermano también es arquitecto y también trabaja con mi mamá. Sí, no, los amo, o sea, como son, para mí mi familia es todo, mi familia, mis amigos. Entonces eso, como cercanía, manejo de materiales, manejo de escalas también. Sí, o sea, no es que la escala creo que todos soñamos, ¿no? Cuando somos chicos, si nos gusta pintar, soñamos como con tener una obra en un museo, como tener una pintura gigante, como es algo que siento que tiene que ver mucho más con el plano de como lo que uno imagina que es un artista, pero también siempre pienso en que
en que tiene que tener un sentido por qué la pintura es grande. O sea, cuando pienso en composiciones para pinturas grandes, en general sí pienso en cómo va a abordar ese espacio y cómo va a estar. O sea, y también lo otro que hago con pinturas más chicas en general son instalaciones, y esas pinturas más chicas se relacionan con el espacio. O sea, tiene que haber algo por lo cual la pintura sea gigante, porque también siento que hay pinturas gigantes que es nada más como que podrían no ser gigantes, o sea, que podrían ser chiquitas y también tendrían el mismo efecto, y que hay pinturas chiquitas que uno se las imagina gigantes por el tipo de composición que tienen. Entonces, en realidad para mí es cómo esa pintura aborda el espacio y su propio espacio, y no necesariamente... Y que puede no serlo, o sea, cualquiera puede hacer lo que quiera, pero me interesa pensar en la obra y estar lo más adentro de la obra posible. Y también siento eso, como que se trata en realidad del oficio y del hacer, y a mí me encanta hacer y necesito y quiero hacer. Entonces, para mí, tener una pintura gigante para hacer también me da un montón de libertad, porque puedo pintar de distintas formas en distintos lugares, y sí me interesa ¿Cómo de distintas formas? Como mirarlo, como diferentes estilos, diferentes materiales. Sí, de todo, o sea, como que puede ser una parte súper hiperrealista y otra parte bien esbozada y bien pictórica y más suelta. Y entonces a mí me interesa en particular, cuando se trata de una pintura más grande o de un proyecto más grande, que haya distintos lugares donde uno puede tener como momentos con la obra, que puede ser, o sea, como que siempre a veces digo que puede ser como una constelación de momentos, o que puede ser como un ramo de flores, que hay floristas que dicen que los ramos, en cada ramo, cada flor tiene que tener su propio momento. O de repente, no sé, se puede pensar de muchas formas distintas. A veces también la pienso como el grito de una multitud, como que una pintura gigante te llama mucho la atención, y para mí está bueno, sí, pensar en la composición. O sea, no tirar planos plenos solo porque sí, sino como darle como amor y cariño y otorgarle como tiempo. Y que también al mismo tiempo uno, al final del día, si está 10 horas pintando, lo más importante es como la obra y relacionarse con ella. Quiero solamente como para cerrar una duda respecto a la historia del arte latinoamericano, la vanguardia que fue el muralismo. Esta pintura, este trabajo pictórico para una escenografía con esta tela de 10 metros, etcétera, ¿fue antes o después del viaje a México? La elaboración. Mucho antes. Yo era re chica. Y bueno, entonces ahí complemento la pregunta. Entonces el llegar a los murales, etcétera, y ver eso precisamente, pintura grande, porque me gustó la metáfora como de la multitud, ¿no? Sí. Es como una pintura, que además esto sería como una lectura metateórica respecto a pinturas de multitud, donde en el caso del muralismo cada voz, cada sujeto parece que quisiera tener su propia voz. Y cuando uno mira lo de las flores, como cada flor tiene su momento, como que Frida tiene su momento, Lenin tiene su momento, Marx tiene su momento, Diego Rivera es todo, pues porque hay un problema de ego ahí muy berraco, pero más allá de ello, como que la idea de multitud y la representación de la multitud ahí se da. En tu caso, ¿se dio una alimentación así, una influencia, o simplemente fue como, ok, confirmo esto y vuelves a tus pinturas grandes? ¿Cómo se dio eso? La relación de México. Llegar allá y ver esos muralotes. Y me encanta, o sea, como a mí me encanta ver pintura y ver obra en cualquier tamaño. Okay. O sea, pero sí hay una pintura en particular de México que me encanta, de Siqueiros, de La Gallina, que en realidad se llama como funeral de... no me acuerdo ni siquiera el nombre, pero es como una gallina muerta, con una multitud alrededor viéndola, y me parece una de las mejores pinturas de México. O sea, y la dimensión parece gigante y en realidad es muy chiquita. O sea, como que hay cosas que me encantan. Fui al complejo Cabañas en Guadalajara. ¿Qué es? Es un lugar donde hay un montón de pinturas colosales. O sea, como es que siento que México es muy receptivo y tiene mucha tradición con pintura mural, y todavía le tiene mucho respeto. A mí me sorprendió mucho el respeto. Aún que después de la pandemia, sí, aún en el siglo XXI. Siempre, o sea, como que le tienen mucho respeto al oficio y le tienen mucho respeto a la pintura gigante.
como que, sí, como que me acuerdo una muestra que hice en Bikini Wax, que es un centro cultural en Ciudad de México, en el 2019, y era una performance de masajes en la cual masajeé a 16 personas durante 20 minutos cada una, y yo había hecho una pintura de 3,50 m por 2, y yo pensé que la gente todo el tiempo iba a estar entrando mientras que yo hacía masajes a ver la pintura que estaba atrás de la persona masajeada y de mí. La persona masajeada estaba en una camilla que yo había pintado y que tenía una frase que decía: lo que alimenta el alma no es la fantasía, es el cariño. Y atrás estaba esta pintura gigante de esta boca como desdentada. Y eran como súper respetuosos y no querían además, pasar... en Bikini Wax, donde la noción de respeto y de autoridad de la obra era lo que más rápido se como pierde, que hay como la obra muchas está ahí para fiestas. joderla. Sí. Exacto, en serio, Sí, o sea... sí. Pero ¿qué tipo de respeto? Como que no pasaban el espacio. El espacio estaba dividido por una puerta con vidrios y estaban todos del otro lado de la puerta mirando a través del vidrio y haciendo cola y haciendo fila para poder entrar a ser masajeados, claro. Y respetaban la fila. Sí. O sea, sí, como la gente se formó la pintura sola. monumental como ente de control. Claro. Es que sí, o sea, me sorprende mucho el respeto y la... Sí, como que siento que es también algo del oficio. Como que si la gente te... Creo que eso es tal vez cualquier país. Porque si la gente te ve trabajando mucho, te respeta más. Te respeta más un pintor que un artista conceptual. No sé, no sabría decirte. Supongo que mi obra, quiero creer que también es conceptual. Claro, ahorita vamos... Sí, quiero creer que también es conceptual. Creo que en realidad no sé si... Creo que es más fácil relacionarse. O sea, yo pinto muchas imágenes muy coloquiales. O sea, como de repente perros o plantas. También es más fácil relacionarse con eso que si uno ve algo que no entiende. Entonces, como que siento que a mí... Es una estrategia. Sí, a mí en lo personal me ayuda mucho porque todos tenemos como historias o algún tipo de relación con plantas o con animales o con perros, o hemos visto una pelea de perros, o hemos visto como... o hemos tenido un perro, o alguien tiene un perro. Como hay algo de que... Y también el género de cacería, me parece que es un género, que es lo que estoy pintando más ahora, es un género que sabemos que existe y lo damos por sentado, y vemos esos símbolos y no cuestionamos como algunas cosas. Entonces siento que me sirve a mí para abordar ciertos temas muy delicados como de violencia o violencia contra la mujer o el poder, la propiedad privada, lo público, lo privado, un montón de cosas que si yo trabajo de esa forma, o sea, tengo ganas de hacer una pintura gigante de cacería y mientras que la voy haciendo voy entendiendo por qué la voy haciendo, pero no pienso como, quiero hacer algo feminista, ¿qué puedo hacer que sea feminista? No. Okay, o sea, como que trabajo en sentido contrario. No se plantea un guión para llegar a la gran pintura, sino en la elaboración. Claro, hay un proceso de reflexión, además que es doble reflexión, yo haciendo, yo pensando, y a partir de ahí como también creería yo tomándolo con las decisiones de dónde habría de terminar, qué rumbo habría de tomar. Sí. Sí. Ahí quería, entonces sí, para pasar de una a lo conceptual, es que hay una reflexión clara, me parece a mí, como en la construcción de lo que podríamos llamar como un repertorio iconográfico, que hay unos temas que se repiten, unas tonalidades, unas modalidades de composición también. En los dos casos me parecen que no hay que perder de vista, no sé si lo dijiste, pero que este proceso escenográfico no era tanto para el teatro como para ópera, ¿no? Entonces, como donde la pintura plantea una ilusión también de profundidad. Entonces, estas piezas pictóricas más grandes plantean como una lectura así, como un paisaje cinematográfico en el sentido de cinemascope, como poder ver la mayor cantidad, o poder abarcar la mayor cantidad de área con el golpe visual, pero también ahí se están realizando escenas en cada uno de los espacios y se repiten personajes, temáticas e incluso colores o iluminaciones. Entonces ahí quería, si se pudiera, establecer como capas de los sentidos iconográficos que hay en tus pinturas. Digamos que ya la escala está ahí y es la más presente, pero ¿qué otras capas se podrían detectar allí?
Como de pronto como claves de lectura, como Sí, cuando sí, llegues sí. a un Ferrari, Sí. mira tal. O si no, no es un Ferrari. Te tumbaron No, o coleccionista. sea, a mí, a ver, cuando en general las pinturas, o sea, hay muchas cosas que hago, educativamente todos en general estamos educados en, por ejemplo, cuando hacemos un paisaje, que últimamente a mí me interesa mucho la relación del paisaje con la arquitectura y la arquitectura, o sea, qué cualidades tienen en común y por qué, o no, o qué los diferencia. Pero aprendimos todos en todo el mundo a pintar desde lo que está más atrás hacia lo que está más adelante. Y pintamos en capas y vamos tapando nuestros errores y sobando el óleo. Entonces a mí... Que eso es muy corporal, que es la gran metáfora de tu obra, me parece. Es muy corporal. Otra vez más el masajeo, mira. Sí. Ajá. O sea, a mí me aburre el autocomplacimiento de estar sobando el óleo. Entonces, sí, obviamente pinto y pinto de muchas formas distintas todo el tiempo para tratar de, o sea, pinto de adelante hacia atrás y hago Entonces, revirtiendo desde ese proceso. sí, Ajá. revirtiendo ese proceso y esquivándome a mí misma, porque si yo pinto de adelante hacia atrás tengo que esquivar lo que hice en vez de ir tapando. Entonces, otra forma de pensar, y también estoy como todo el tiempo tratando de pintar de distintas formas a las que aprendí, no porque esté renegándome de mi educación, porque obviamente estoy agradecidísima, si no, no podría pintar como pinto, pero, o hacer las cosas que hago, o pensar de la forma que pienso, pero sí me interesa como construir, aprender a construir de otra forma y pensar el espacio con otras perspectivas, literalmente, o sea, como que estamos también muy acostumbrados a una perspectiva occidental y a todo perpendicular y a todo como vertical y horizontal, y como, o sea, tenemos una estructura súper ortogonal que si yo te digo como, ¿cómo dibujarías este espacio? Vos lo dibujarías primero trazando el rectángulo de la habitación, después la altura de los muebles, después no sé qué, y después de los personajes que integran la escena. Y también los trazarías como primero trazando los ejes del cuerpo, o sea, como que hay una estructura no solo de cómo de representación, sino de cómo nuestro cuerpo se relaciona con el espacio. Entonces yo al pintar de otras formas y también al generar perspectivas rebatidas, esas perspectivas rebatidas tienen un efecto como que se vienen encima del espectador. Entonces, y como que trato de pensar, o sea, por ejemplo, descubrí pintando que si uno pone una parte muy poquito de cielo, la pintura te sofoca. O sea, como que hay muchas cosas que uno puede pensar sobre el espacio, o de repente si hay como veladuras muy delicadas, uno puede descansar en esas veladuras y no necesariamente en el cielo. O sea, ¿qué le hace falta para que una pintura respire? ¿O qué hace falta para que una pintura sofoque? O de repente, si uno permuta la flora de una pintura con códigos europeos y pone, por ejemplo, toda flora mexicana, ya sea autóctona o que está ahí simplemente, genera una cosa, o sea, una pintura totalmente distinta. Porque si vos pintas una escena de cacería en una selva, es totalmente distinto. Exalta lo político de colonial con toda. Sí, exactamente. Entonces estás hablando de poder y estás hablando de un montón de cosas que no tienen que ver. Y que también hay algo que me interesa de no abordar directamente la violencia de una forma... o sea, sí es explícita, pero no es limitante. En el sentido de que hay gente que ve las pinturas y dice como... Ah, una escena de la naturaleza. Y son perros con raza y tienen collar, o sea, como que yo sí quiero hablar de ciertos temas, pero no quiero imponérselos a la gente, y además porque siempre hay una persona que la pasó peor y entonces no quiero llegar y decir, voy a hablar de violencia de género, y no sabes quién está del otro lado. Podés hacerlo igual, o sea, cada cual puede abordar el tema que quiera, pero sí me parece que hay algo de tratar de proponer yo a través de lo que hago y pensando en cómo hago lo que hago y pensando en el oficio, y entonces para que la persona tome lo que quiera y se relacione de la forma de otra forma. O sea, como me interesa generar o instalaciones pictóricas ahora, o sea, voy cambiando, instalaciones pictóricas o esculturas o pinturas que
acompañan al espectador a físicamente relacionarse de otra manera con la pintura. Y no nada más que sean algo colgado bonito y ya. Que también está bien, cada uno haga lo que quiera. Pero sí me interesa como tratar de entender de otra forma el espacio. Okay, exacto, y cómo al hacer como este llamado de atención respecto a la manera en que vemos, como que solemos ver en cubos escénicos, ¿no? De hecho soñamos cubos escénicos, soñamos escenas, sí. No soñamos abstracción. No. O sea, un miope ve bien en el sueño, como, y sin gafas, sí, exacto, no es como sueño impresionista. Ahí quería pasar a un punto respecto a eso, como que está el espacio y esta reflexión en torno al espacio y la reflexión en torno al cuerpo, que digamos que como teniendo en cuenta el portafolio que has construido, había antes como una atención a la minuciosidad en la representación de partes del cuerpo o de accidentes sobre el cuerpo también, como que un cuerpo lacerado, etc. Y en el tratamiento había como veladuras y como procedimientos también de como el cuerpo como territorio, como área donde el rojo no era simplemente un rojo plano porque no se sangraba botones, sino que también habían capas, y cuando uno se fija esas capas salen de una encía que resulta que es de un diente, bueno, en fin, hay como una historia ahí también narrada en torno a cuerpo como territorio y cuerpo como territorio que habita un espacio, pero también como territorio que es lacerado por otro tipo de fuerzas. Aquí quería preguntarte respecto a el epígrafe que abre el texto curatorial que escribí, que tenía que ver con una comprensión del mirar ese cuerpo, de representar ese cuerpo y de también como traer ese cuerpo como los sustratos que tiene como de su propio funcionamiento, su fisiología. Y un poco volviendo a la imagen, no me la quito de la cabeza, de tú haciendo masajes frente a una pintura tuya. Y es cómo entiendes, por un lado, sí, esta pregunta para empezar, ¿cómo entiendes tu performatividad en el proceso de ocupar este territorio que es la pintura y de trabajar con esta escala, que para muchas personas es como el inicio de lo épico, como, ¿y cómo llegó tan alto? ¿Cómo hizo ese detalle allá? ¿Cómo lo haces contigo? ¿Te entrenas antes? O... No, o sea, hago mucha bici, pero solo eso, y porque la incorporo en mi rutina cotidiana, pero eso es lo único que hago de entrenamiento. A ver, tuve una etapa de pintar bocas y que creo que se repite en esta construcción de espacios cóncavos y de pensar en lo convexo y en lo cóncavo, y que también es algo muy uterino. O sea, la gente asocia todo, o sea, lo cóncavo con la cavidad y con el útero. En mi caso yo siento que tiene que ver un poco con haberme ido de mi país, y que de repente te das cuenta de que lo único que tenés con vos es tu cuerpo y que esa es la única certeza que tenés ahora y que no sabes si vas a tener trabajo, si vas a tener dinero, si vas a tener un futuro, y que también hay una especulación temporal que tenemos totalmente asimilada, que es que, tengo 30 años, entonces voy a vivir mínimo 50 años más, por ejemplo. Entonces, siendo mujer y yéndote de tu país, que en Argentina matan a una mujer por día aproximadamente, en México 10, y no estoy criticando a México, estoy diciendo como que son condiciones reales a las cuales uno se enfrenta, como que cuestionás ese tiempo y decís, capaz no tengo 50 años. Capaz esto es lo único que hay. Y no tenés ninguna certeza de nada, porque estás en un ambiente absolutamente desconocido. Entonces, siento que esa relación con el tiempo y con el cuerpo se hizo muy visible cuando cambié de país y empecé a pintar bocas. Y empecé a fijarme en estos paisajes internos y en cómo la relación con el cuerpo afecta nuestra vida cotidiana y afecta nuestro comportamiento en sociedad. Particularmente hice una obra en Soma que era como... O sea, a ver, primero lo de las bocas también. Tengo amigos que dicen, yo tendría relaciones sexuales con cualquiera, me puede resultar atractivo cualquier persona. Y es como, es mentira. Eso es body positive de lo que sea. Sí, pero
la boca siempre es un limitante. No sé con cuántas personas hayan estado esas personas que no tenían dientes, ¿entendés? O sea, como que hay algo muy de la dentadura que tiene que ver con con clase social, acá siento que es uno de los pocos países donde la salud mental, la salud que dental, claro, es que la salud dental está totalmente relacionada con la salud mental, totalmente relacionada. De hecho, como que si conocemos una persona que no se cuida la dentadura y de clase media, asumimos que es borracho, que tiene algún problema o que no tiene amor propio. La higiene está asociada a un montón de códigos morales y de nociones morales. Y siento que uno de los miedos, o por lo menos que yo tenía cuando era chica y que siento que muchas personas deben tener, es si soy pobre, ¿cómo voy a hacer para comer? O si soy pobre, ¿cómo voy a hacer para disfrutar todo lo relacionado con lo bucal? O sea, lo bucal es el primer contacto que uno tiene con la madre cuando nace, o sea, y a través de la teta, y lo primero que entra al cuerpo. Y tiene un rol muy importante en el habla, en la sexualidad, en cómo relacionarse con el resto del mundo. O sea, eso por un lado. O sea, me parece que se puede pensar desde las cavidades para pensar en el afuera y en el entorno. Que además es una distinción que nosotros hacemos, el adentro y el afuera, así como lo privado y lo público. Puro cuerpo como territorio. Exactamente. Y en Soma hice una instalación de una pintura que era como esta parte y el cuarto también lo pinté de rojo y tenía un texto abajo que estaba muy, muy tenue en la sala, entonces una vez que vos te acercabas podías leer el texto que decía: este es tu culo, ¿cómo te sentís adentro de él? Y la gente se sintió muy bien en la obra y a mí me sorprendió que se quedaban un montón de tiempo adentro del cuarto. Claro, como que estaban, como que yo sentí que ellos, como que el único espacio universalmente pensado desde el adentro es el útero y no un colon, no unas entrañas, no como otro espacio del cuerpo. Entonces, se habían sentido todos muy bien y en realidad yo lo que quería hablar era como, lo que quería decir era una premisa que era como, si los hombres heterosexuales tuvieran más relaciones anales, tal vez tendrían más empatía con respecto a otros cuerpos que ellos consideran penetrables, como son los de las mujeres. Y no les gustó para nada porque habían disfrutado mucho la obra, viéndola bien despolitizadamente. O como, no sé si despolitizadamente, pero desde un lugar como maternal. Que siento que igual lo maternal siempre se cuela en mi obra. O sea, siempre hay algo que habla de la maternidad. O sea, como que siento que estoy tocando muchos temas distintos y a veces se ve y a veces no se ve y como que se filtran en la pintura. O sea, uno empieza una pintura con un plan y hay cosas que persisten y otras que aparecen, ¿cierto? Okay. Con esto que dices sobre el rol de lo materno, no diría la maternidad, sobre todo porque aquí en Colombia eso tiene otra carga, ya depende del estrato social donde se diga, ¿no? O sea, si hablamos de maternidad entre clases obreras es una cosa, como parir soldados o mototaxistas o rapitenderos u obreros, y en otras clases sociales como parir próximos corruptos o próximos políticos, próximos padres de la patria. Como que hay una función social aquí súper asignada a ello, y creo que es por como el ascendente mariano que tiene la educación de nuestro país. Yo, en mi humilde ignorancia, siento que acá pasé 2 meses en Cali y como que lo que yo pude percibir es que puede sonar un poco fuerte esto, como que hay un falso matriarcado de que las mujeres hacen todo y que se ocupan de un montón de hijos que los como ella es la dueña de la casa, pero el tipo llega a pegarle borracho, claro, y no le da para el mercado y a ella le toca trabajar para ser la dueña de la casa. Sí, un falso matriarcado, con todo, o sea, como la clase social de la que provengo y a la que le enseño vive en eso. Sí. Y la que me cancela. Es que siento que es muy complejo hablar de maternidades en cada lugar, porque en todos lados es distinto, pero aprendo a través de mi mamá y de mis amigas, y también uno piensa de otra forma en la madre cuando se va del país y en tu rol como hija. O sea, como que siento que hay un montón de cosas que cambian
o que empezás a pensar porque ya no estás. Siento que en general a mí me infunden muchísimo respeto a los padres y las madres, o sea, como las personas que se están dedicando tanto esfuerzo, tanto tiempo y dinero y como amor a otra persona, me generan mucha empatía. Sí, y hay un montón de cosas sobre las que siento que no estamos educados. Y que son muy duras, o como madres que pierden hijos y que no se les da como todo ese tiempo de duelo, o como, no sé, madres que, o sea, siento que también no entiendo cómo hacen para trabajar y tener un hijo, o sea, como, no sé, hay un montón de cosas que es como, no me da la cabeza para pensar, o sea, para entender, como... Pero quería precisamente generar la pregunta, como que aparece en la maternidad, pero digamos que ahí la pregunta cuando yo la hago pues sería como de cis hetero viejo, como, ella ve la maternidad de tal manera, entonces más que llegar a sobreinterpretar eso es cómo aparece o cómo, no sé, utilizas ese concepto como insumo dentro de la obra o cómo se filtra y cuál sería como la expresión, de hecho, para hablar de la llegada de esa noción de maternidad o de la labor de crianza, si se pudiera hablar también de ello en tu trabajo. Iconográficamente a mí me llamó mucho la atención que en muchas pinturas de cacería hay jabalíes que son mamás y que tienen las crías corriendo alrededor y están los perros atacando a la madre pero también atacando a los hijos. Entonces, y que hacen, obviamente que hayan otras víctimas alrededor de la escena, generan una composición mucho más interesante con distintos puntos de tensión. Pero se me hacía muy loco como... Qué pena, esa es una presencia que tú detectaste como revisando iconografía, ya detectaste esa persistencia. Sí. Okay. Entonces me llamó la atención esa representación de la madre con los hijos y que sea tan cruel, o sea, como que hay algo muy de pensar en las víctimas y de pensar o sea, en esta víctima perfecta que es como si es una cría, no se la puede criticar, no se la puede, o sea, como hay algo de que de impunidad que es como que siempre se le critica a las mujeres, por ejemplo, en un caso de acoso, se cuestiona qué tenía puesto, o etcétera, y diciendo que si es una cría, como no se puede decir nada. Entonces, como que siento que y puede ser que en unos años o en un tiempo yo vea mi obra de otra forma y encuentre esta presencia que me explique otras cosas o yo me explique a mí misma otras cosas. Pero ahora sí siento que tiene que ver como con esa fragilidad que me interesa que habite en la pintura y que también tenga que ver con lo salvaje, en el sentido de que se supone que algo, o sea, como que los perros civilizados están atacando a lo salvaje que es. Ok, sí. Entonces está hablando de un montón de cosas que tienen que ver con estratos y jerarquías. Y sí. Ahí de pronto como tratando de afinar un poco la iconografía, ¿se sabe el género, el sexo de estos perros que atacan a los animales salvajes o no se llega a varía. O no interesa, es decir, como todos son machos o todas son hembras, no sé. Lo que yo vi es que es muy amplio, es como decir el género del bodegón, o sea, como que hay millones y millones y millones de pinturas. Lo que yo vi es que cuando están patas para arriba en general son hembras, porque claro, porque queda feo o llama mucho la atención al miembro, entonces es más fácil poner hembras, o algunos sí, o sea, como que hay de todo, pero también lo que sucede mucho es que tal vez para cazar se usaban de perros de una sola raza, pero en una pintura podemos ver perros de muchas razas para que quede más dinámica la composición, porque si uno pone, o sea, todos machos o todas hembras o todas... En general, los perros de cacería creo que son machos, pero como que para construir una pintura más diversa sí se usaban perros de distintas razas y de distintos géneros. Pero sí, como que... O de repente, sí. Ok.
Ahí quiero unir un poco la noción de lo conceptual respecto a como ciertas temáticas con la aplicación misma del pigmento, de la labor pictórica. Sí. Y quería, porfa, que nos contaras lo que hiciste en Salón Silicón, porque hay una serie de capas, otra vez, de decisiones Sí. que abarcan, pues yo creo que desde el principio de la entrevista ya lo estamos hablando, como la arquitectura como paisaje, la escala, los mismos accidentes que genera la naturaleza en el edificio, la lectura que tú haces como, como humana visitante de ese entorno para generar significación en él, y la aplicación de pintura al final, ¿sí? Como que dentro de la mirada convencional del artista llega a una sala de exposición a montar, porque traslada de un punto A un punto B un objeto. En este caso ese traslado iba acompañado de otras decisiones que de manera, creo que como fértil, ¿sí? En términos de en esa concavidad, en ese espacio se fueron produciendo. Entonces no sé si nos quieres contar esto, porque Sí, pues además me parece que da con una muy buena antesala a lo que va a pasar en la sala SAB. Bueno, antes... Entonces, ¿qué es Salón Silicón? Eso. Sí. Antes que nada estoy muy agradecida con la NAO, con los chicos de la NAO, que tuve mi primer individual ahí, con Salón Silicón, que tuve mi segundo individual ahí, con los de Guadalajara, con Interior 2.1 en Guadalajara, que es un espacio en el que tuve mi tercer individual. Estoy súper agradecida con ellos, o sea, como... Y con Fernanda Ramos Mena, que fue la curadora de Salón Silicón y de Interior 2.1. Como que es muy reconfortante como artista y uno se queda muy agradecido cuando le permiten a uno como hacer cambios en el espacio, ¿no? Entonces tuve la suerte de que Olga en Salón Silicón me permitió pintar parte de las paredes para construir una escena que abordara el espacio, que me interesó muchísimo porque si bien es una casa antigua que tiene techos altos y me interesó como hacer obra site specific para esos techos largos, me interesó también muchísimo que el espacio está inclinado 11 centímetros por la actividad sísmica a la que fue expuesto. Entonces me interesaba rebatir aún más esos 11 centímetros y que ese desdoblamiento del espacio acompañara la obra, y de hecho y hay una ventana, y entonces bajé una línea desde la ventana y pinté franjas que se subían a las pinturas, se subían a la pared y a las pinturas, y continué el piso con maderas pintadas, y pinté la pared con maderas como medio realistas para que la gente llegara y creyera que seguían las maderas, y esas mismas se subían a las pinturas. Y me interesaba hacer una escena con esta pintura tríptica en la cual la naturaleza estaba desperdigada a lo largo de distintas pinturas, pero la escena con animales se construía en este tríptico de 430 por 120 que tenía una disposición como levemente desdoblada, digamos, o sea, no era recto. Y era de una forma una instalación pictórica. Creo que también una instalación pictórica se puede lograr cuando te permiten hacer lo que quieras con el espacio, que fueron súper respetuosos de mi proceso, y cada vez que yo decía como, no sé hacer esto así o así, y ellos me decían como lo que se levantaban literalmente los brazos así y decían como lo que vos quieras. Momento, pero entonces el tiempo de trabajo, ¿cuánto era en el espacio? Fue muy poco. Muy poco, o sea, súper acelerado todo. Sí, porque yo tenía que hacer la pintura para ACME, para la feria de ACME, que estaba blanca todavía en ese momento, entonces no del todo, pero tenía que seguir pintando esa pintura, entonces no podía dedicarle mucho tiempo. Claro, sí. No, igual me ayudó en el montaje físicamente, pero sí, como que lo pinté muy rápido, eso. Olga les puede decir que sí, lo hice muy rápido. Okay. Sí. Entonces, en esa intervención en la arquitectura, ¿cuántos tonos de color había, por ejemplo? Porque tú lo destacaste respecto al marrón y ahí en adelante. Sí, había creo que 5. Ok, era una variación. Sí, porque era como las franjas para mí representaban como una sintetización de un paisaje, porque estamos acostumbrados también a que los colores más intensos están más adelante y más oscuros están más adelante, y se van a medida que se van alejando se van
haciendo más tenues, e inclusive muchas veces tienen perspectiva atmosférica, que se le llama este efecto de poner más celeste o más azulado y más suave y tenue el tono, que en realidad es muy europeo, porque cuando estamos en Ciudad de México, que hay mucha contaminación, se ve todo más gris más lejos, no más celeste. Pero se ve celeste en Europa, o sea, como estamos muy permeados por la estratificación del espacio con otro ojo y con otra mirada. Y yo siento que cada espacio, o sea, cada ciudad tiene sus propios colores. Son muy distintos los colores de Bogotá que los colores de Cali, que los colores de Medellín. O sea, como que hay un montón de luces que son muy autóctonas. Ok, y continuando con la obra Salón Silicón, los planos pictóricos son 3, ¿no? Uno inclinado abajo, uno vertical y uno en el techo, según entendí la descripción. Los planos de la obra esa. De la obra esa. Sí. ¿Qué contenían? O sea, eran bastidor, uno. Sí. Bien, entonces tela lino sobre bastidor, tensado, ¿qué había abajo? Manta sobre bastidor, tenían, en la parte de abajo estaba la vegetación y subía, hay vegetación en los 3, pero abajo había principalmente vegetación y había como un espacio celeste también para que la pintura descansara un poco y que también no había cielo en esa pintura. Entonces... ¿Sería como el interior de una selva? O sea, yo dentro de... Sí, o de un bosque. Siento que el tipo de vegetación o la forma de las plantas daba más un poco a bosque que a selva. Y había 3 perros y una mamá jabalí con el bebé jabalí durmiendo, y los perros eran con un código más barroco, como porque los saqué de pinturas barrocas, y los animales que estaban dormidos estaban más difusos, y es un tipo de escena en la cual, por más que uno vea la forma de representación de otra época, el tipo de escena nunca está en pinturas barrocas ya están atacando o están por atacar, pero no hay esta cosa de estar acechando detrás de la vegetación, y me interesaba generar esa tensión antes del momento de ataque, y me interesa en general la tensión en el paisaje. O sea, de hecho, la que voy a presentar ahora en la SAP, como que yo me fijaba en muchas pinturas para hacer esa pintura, y me daba cuenta de que las pinturas que terminaba eligiendo todas tenían escenas de cacería. O sea, y eran pinturas de paisaje, y fui entendiendo que yo necesitaba hacer ese tipo de escenas a medida que fui pintando, y haciendo esa pintura me entendí un poco. De hecho, hay una escena de cacería en esa pintura, en ese paisaje, pero está camuflada. Sí, o sea, esa fue mi primera pintura gigante, o mi primera pintura grande. En estreno internacional. En estreno, sí. Sí. Ahí quería entonces pasar un poco, ya creo que de manera tangencial has hablado como de la tecnología, entonces respecto a las búsquedas de imágenes, entonces sí, como internet, como esa inteligencia artificial que nos aporta imágenes. Sin embargo, en la SAP hay una capa adicional que es sonido. Sí. ¿Por qué aparece y qué es? Es el interior de mi cuerpo, el interior de mi estómago, grabado gracias al cielo por Maave Frati, que es una música guatemalteca que la amo, soy súper fan, y ella grabó el interior de mi estómago, y en realidad yo quería hablar en esa pintura de trata de personas. O sea, como que con este miedo que tenemos las mujeres de siempre ser abducidas, de que siempre te metan en una camioneta y ya no cuentes más la historia, que siento que son algo de lo que uno no está constantemente pensando, pensando, porque si no la vida sería insoportable, pero sí hay algo de, voy a tomar un taxi, como esta cosa de estar constantemente como presa. Y me interesaba generar un espacio así, que vos entres directamente a alguna parte del cuerpo de otro ser, o de otra persona, o de algo que te traga. O sea, de hecho hay una expresión que
Ciudad de México te puede tragar, o sea, hay ciudades que te pueden tragar, como hay algo de un peligro que se traduce en muchos sentidos, en algo literal de como trata de personas o en algo como más urbano. Y me interesaba hacer el interior de un estómago por esos motivos, pero también como, o sea, y eso muy de cuento también, porque es como Caperucita Roja comida por el lobo, o sea, es inevitable que aparezca algo así de cuento, pero también como mi mamá es como súper flaca y frágil, como que es muy delicada, y ella trabajaba mucho, y la señora que me cuidaba de chiquita era como que era más grande y más gorda y tenía tetas más grandes, entonces me dejaba en las tardes dormir la siesta con ella, y yo me apoyaba mi cabeza siempre en su panza y había ruiditos y me encantan, me parecen como que son ruiditos acuáticos súper relajantes, entonces, y son todas esas partes del cuerpo a las cuales nosotros no pensamos, o sea, no le prestamos atención porque no forman parte de lo atractivo o lo hegemónico, y en realidad son muy especiales y forman parte de cada persona. Entonces como que siempre me llaman mucho la atención todas estas cosas y todas estas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo y de que tal vez si tuviéramos otra relación con el cuerpo del nuestro y del otro, tendríamos otra relación con la vida en general, o sea, como me interesa así prestar atención a esas particularidades y también lo que siempre pensé en el asco como algo muy moralizante, o sea, como que, por ejemplo, la relación con las imágenes homosexuales. Hay gente que es homofóbica y dice que ver dos hombres gays besándose les da asco. Y es como asco, porque el asco en realidad es algo que tiene sentido cuando representa un peligro para el ser humano, o sea, de repente... ¿Como un veneno? Claro, un veneno o oler carne... La putrefacción. Perdón, como que es algo como de instinto, que está bien que te dé asco oler carne podrida, ¿entendés? Pero no tienes, o sea, podés no estar de acuerdo, ponele, con ver a dos hombres gays, pero sentir asco es algo que tiene que ver con el cuerpo, pero en realidad no, o sea, fue artificialmente inducido por políticas extrañas. Entonces siento que es el asco, de hecho como que hay experimentos en Estados Unidos que es que los conservadores son mucho más fáciles de asquear que la gente de izquierda. Entonces, ¿sí? Claro, o sea, como que hay algo de que lo moral está relacionado al cuerpo, pero en realidad no tendría por qué. Entonces, me interesa eso también. O sea, hay muchas cosas que me interesan de la relación con el cuerpo y del interior y el exterior. Entonces, por eso, o sea, ese ruido tiene que ver con eso. Y sí, como tratar de prestar atención a las particularidades de cada cuerpo. Y a través de eso llegar a otras cosas. Ángela, ya para terminar, ahí, digamos que volviendo también al inicio de la conversación, como que llegaste a un proceso de residencia acelerada para acompañar montaje de la obra en la sala de exposiciones de la SAP y de pronto como aprovechar el tiempo para recorrer la ciudad como en lo que en ese momento en la preproducción eran horas muertas y después de que llegaste como la SAP está cerrada, entonces son horas de tensión. Sí. Pero entonces en tu caso, respecto a eso de la idiosincrasia de los colores, las luces, de los modos distintos, yo creería, de las escalas distintas en las ciudades, ¿con qué te has encontrado aquí en Bogotá? ¿Cómo has concentrado ese ejercicio de mirada acá en la ciudad? Porque otra cosa que hay que destacar es que nunca dejas de hacer imagen, nunca dejas de producir a escala, es decir, sí. Si ahorita pudieras estarías sí. dibujando. Sí. Entonces, aquí, ¿cómo ha sido en este poquito tiempo que has estado? Es que... De vuelta en mi ignorancia, ¿no? Para mí Bogotá no Pero tiene... eso es lo mejor ahorita, porque ves cosas que ya no vemos. Si bien Bogotá como estéticamente está muy desalineada con respecto a otras ciudades de México, por el frío, por la arquitectura, por un montón de cosas,
sí siento que hay una constante en que es una tierra tan negra que uno la ve y piensa que hay hoyos de lo negra que es. O sea, como que se traga la luz. Y como Guau, que o es sea, tan fértil. lo ominoso en el piso rojo. O sea, yo ya fui ayer a Monserrate y salí a caminar antes de ayer y como que uno cree que va a haber un hoyo porque la tierra es muy negra y ustedes están acostumbrados a que la tierra sea tan negra y fértil, sí. pero otro que viene de otro lugar no, De otra un persona hueco. que viene de otro lugar no, entonces como que hay algo de que es como de una naturaleza que brota de todos lados y que hay flores en la calle y que hay mariposas en la calle, o sea, como cosas que son muy exuberantes y gratificantes y que están por todos lados que te hacen darte cuenta de que estás en Colombia. O sea, como hay algo de que... y además acá es como un humedal gigante, me parece súper atractivo, me parece muy prolífero. En Ciudad de México siento que la arquitectura, o sea, lo bueno de Ciudad de México es que a pesar de que haya tanta riqueza y tanta gente rica habitando dentro de Ciudad de México, la arquitectura nunca va a llegar a ser como de una ciudad gringa, porque siempre, o sea, de una ciudad grande gringa, tipo, nunca va a ser como Nueva York, ponele, porque conserva constantemente, y eso es lo único bueno de tener sismos y terremotos. Les mide la distancia. Conserva una escala un poco más humana. Entonces, la ciudad tiene una escala más humana por tener terremotos, porque la gente no construye tan alto, que eso es muy, muy amigable. Y acá siento que es muy, o sea, como tener una montaña que puedas subir me parece como algo muy increíble y que no suele pasar. En Buenos Aires de donde yo vengo, es muy plana. Y para mí tener o sea, poder mirar, o sea, estar adentro de la ciudad también y poder mirar a la montaña que está ahí, es una locura, es un gran privilegio para mí. Muy hermoso ver, o sea, como me quedo tratando de sacar fotos a cuando llegan rayos de sol a la montaña y entonces esta parte aterciopelada verde pero amarillento y el resto verde más bosque, más oscuro, y es riquísimo, o sea, como poder ver montaña me parece una locura. Ok. Sí. Muchísimas gracias, Ángela. Un gusto. Vale. Chao. Gracias a usted.